Mi equipo está conformado por Citlali Jimena López, Daniel Guzmán III, Eduardo Moreno y yo, soy Tania Junuel. Mis compañeros y yo expondremos a continuación acerca del tema de desarrollo como seguridad. Y bueno, para comenzar a tener una concepción cronológica de la aparición de la conexión entre estos dos conceptos que vamos a estar manejando, que es el desarrollo y la seguridad, al ser factores que interactúan muy de cerca, es necesario abordar la seguridad primero desde una visión unidimensional y que se encuentra cerrada en términos estatales. Esta consiste en el uso de las fuerzas militares para garantizar la seguridad nacional como uno de los objetivos del desarrollo, ya que a partir de la protección territorial y con un enfoque práctico se llegó de alguna forma a la seguridad nacional, siendo una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía de la nación, que libre al Estado de amenazas para poder construir una paz duradera. Todo esto orientado para la protección del Estado frente a riesgos y amenazas, mantener el orden y el efecto que esto tendría con el paso del tiempo en el desarrollo del país, con la garantización de la seguridad. Pero además de ser entendido desde esta única perspectiva material y militar, regresándonos un poco a los tiempos de la Guerra Fría, se entiende aparte la seguridad como una estrategia ahora de los países desarrollados para ejercer el control a los subdesarrollados, que eran los que ponían en riesgo por su inestabilidad el desarrollo que querían estar logrando en ese momento. Entonces empiezan a administrar para ejercer control y que los intereses de estas potencias no se vieran afectados. Y de esta forma se mantenían a las naciones subdesarrolladas siempre en un plano de estar buscando el desarrollo que las potencias estaban buscando. Bueno, a finales del siglo XX, estoy hablando como de la década de los noventas, mediados de los noventas, el concepto de seguridad es cuando, digamos, surge, ¿no? Y estaba dirigido por dos ideas principales, como dice en la presentación. La primera es la importancia del contexto para la estabilidad de una nación, y en esto se refiere como a los factores tipo económicos, factores como naciones en guerra, etcétera. Y la segunda es la eliminación de limitantes para el completo desarrollo de un Estado. Esto quiere decir en garantizar ciertos beneficios que tuvieran los habitantes para que así llegaran como a un estado de bienestar. La segunda fue como muy criticada por, digamos, la falta de pruebas para ligar cómo el eliminar los límites que tuviera un Estado fuera directamente relacionado con el bienestar de sus habitantes. O sea, y cómo estos dos conceptos, en dado caso de que se llevaran a como a relacionar, cómo esto podía ser incluso relacionado a su vez con el concepto de la seguridad. Y, y después, la seguridad empieza a cobrar como una importancia diferente, un significado diferente, cuando empieza el siglo. Y es entonces cuando nuevamente se separa en dos conceptos principales, sacados de textos que eran como los que cargaban la perspectiva. El primero es la responsabilidad de proteger de la Comisión Internacional de Intervención y Soberanía Estatal, y la segunda es Human Security Now, de la Comisión de Seguridad Humana. El primero hablaba un poco sobre lo que comentaba mi compañera anteriormente, de los estados eficaces contra los estados ineficaces. Y así como mi compañera mencionó cómo las naciones desarrolladas querían tener poder sobre las subdesarrolladas, aquí lo que buscaba el texto era hablar de cómo los estados fallidos eran una amenaza a nivel global para los estados que no lo eran, de cómo era necesario como reprimir o aislar los errores que estos contenían para que no significara un problema de inseguridad o de inestabilidad para el sistema global. Por otro lado, Human Security Now habla un poco sobre los conflictos globales. Y en esto me refiero a que
tenían una perspectiva distinta. Es decir, si un país era víctima de una hambruna, para la responsabilidad de proteger, esa hambruna significaba que había un estado fallido. Y para Human Security Now, al contrario, habla de cómo la hambruna, al contrario, era un problema global, de no es solamente la responsabilidad de dicho país, sino es una responsabilidad, digamos, compartida. Ahora, los dos parecen tirar para lados opuestos, sin embargo, parece ser que convergen en esto de la escala global. O sea, en lugar de asignar, digamos, responsabilidades a la misma persona o, digamos, al mismo factor, ven como al sistema internacional propenso a fallar, pero por diferentes culpables, por decirlo de una forma. Es decir, responsabilidad de proteger culpa a los estados individualmente por que el sistema falle en caso de que lo hiciera, y Human Security Now habla como de las debilidades de estos estados como problemas globales. Y es algo un poco como lo que podemos ver ahora, eh, que conflictos como el medio ambiente, por ejemplo, tienden a ser problemas globales en lugar de únicamente de una nación fallida. Bueno, y en lo que mencionaba mi compañera, toca mencionar que uno de los elementos que se mantiene presente en esta concepción que ataca a la crisis que sufren las sociedades, y refiriendo a crisis obviamente por las amenazas a las que están expuestas, se debe precisamente a la concepción del cambio de paradigma en la seguridad, pasando de la concepción unidimensional a una alternativa y a una apertura de este concepto, y que pues propiamente está marcada por el inicio de la aparición del paradigma reflectivista en la disciplina y en todo el ámbito académico y en el de las instituciones en la década de los 90. Este paradigma reflectivista pues propiamente habla de la superación de la visión unidimensional, es decir, la visión tradicionalista, y comienza con una serie de críticas. Se caracteriza entonces por una nueva aproximación entre lo que se entiende de seguridad, paz y desarrollo, y hay una búsqueda constante por la construcción de la paz. En este sentido, surgen diferentes tipos de conceptos relacionados con la seguridad, entre los que se encuentran la seguridad común, la seguridad sostenible, pero específicamente sobresale el de la seguridad humana. La seguridad humana, como concepto, se atribuye a Lincoln Chen y a Johan Galtung, pero sin embargo se apropia más o se adopta por la sociedad internacional de una forma más rápida a partir del informe de desarrollo humano, Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1994. Y como el mismo informe lo define, al concepto se trata de proteger la seguridad de las personas y de las comunidades en sus vidas cotidianas, dejando de lado la visión tradicional y realista de la seguridad. El mismo informe pues, lo que dice es que el objetivo de la seguridad ahora, bajo el paradigma de la seguridad humana, es proteger el núcleo vital de todas las vidas humanas, de forma que pues, se promuevan las libertades humanas y la realización humana, protegiendo también a la gente de amenazas críticas y endémicas. Y un autor, Zapata, cita a Rodríguez diciendo que la seguridad humana debe de fomentarse promoviendo el desarrollo humano sostenible y paliando la pobreza absoluta, prestando servicios sociales básicos y planteando objetivos de desarrollo centrados en las personas y no en la seguridad de los estados, como la visión realista proponía. Cabe destacar que el mismo informe de desarrollo humano, surgido en 1994, hablaba de 7 seguridades que pues componían a la seguridad humana, las dimensiones por las cuales las personas se pueden desarrollar, y hace referencia a la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad de la salud, la seguridad personal de la comunidad y la seguridad política. Sin embargo, todas estas seguridades están, por así decirlo, anidadas en 2 aspectos principales, que son la seguridad con respecto a amenazas crónicas y la protección frente a las crisis puntuales de diversos tipos. La primera hace referencia precisamente a aquellas cuestiones que amenazan a las personas de manera constante y que pueden representar un riesgo grande mientras mayor tiempo pase o se desarrolle dicha amenaza, como lo pueden ser las pandemias y enfermedades. Y la segunda hace referencia precisamente a crisis puntuales que 2 de sus principales representantes, en este caso de la seguridad humana, relacionan a las crisis puntuales con la desigualdad. El primero, que es Amartya Sen, dice que la desigualdad pues, surge precisamente de la desestabilidad del terreno económico, y la segunda, el segundo autor, perdón, Ulrich Beck, menciona que la desigualdad nace a partir de la mala distribución de los riesgos.
y que por lo tanto pues hay poblaciones que existen con mayor vulnerabilidad que otras, lo cual hace que las crisis se atenúen. Y aquí pues podemos comenzar a hablar de temas tan diversos como lo pueden ser específicamente la migración, el medio ambiente, la cuestión de guerra, la cuestión de hambruna, etcétera. Bien, como comenta mi compañero Eduardo, la seguridad como concepto ha tenido diversas evoluciones. Se ha desarrollado de alguna manera, por así decirlo, gracias a las premisas que han apuntado estos nuevos paradigmas y sobre todo también los retos que tienen cuando se enfrentan a la globalización y todo lo que ésta conlleva, sobre todo en los medios digitales y para estos problemas como la misma inseguridad o la violencia en diferentes formas en las que se puede representar. Y adicional, la Organización Nacional de las Naciones Unidas em, en el 2015 eh, publicó en medios digitales los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esto relacionado con la Agenda 2030, que reúne varios puntos en los que propone y permite dar una muestra de cómo poder solucionar estas problemáticas, estos retos ante la diversidad de medios, ante la diversidad pues, de las mismas que nos ha brindado la globalización. Y sobre todo, en perspectiva de género, más allá de lo que podemos catalogar como em, que se supone que es como algo muy común, aquí nos permite ahondar un poco más en ese tipo de problemáticas. En la ODS 2, que se titula Hambre Cero, nos comenta que las relaciones de poder desiguales o las de poder y subordinación pueden desencadenar violencia en diferentes aspectos. Una de las principales es la violencia de género y se presenta en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico e inclusive en el ámbito laboral. Estadísticamente, en el 2018, las mujeres tenían un 10% más de riesgo de experimentar inseguridad alimentaria que los hombres. Y eso venía con otras complicaciones o problemas como la inestabilidad emocional y física. Y aunque ahora ya es 2021, evidentemente este porcentaje se ha incrementado por sobre el de los hombres. Y bueno, la inseguridad alimentaria puede desencadenar también la violencia de género, que puede transmitirse también a familiares cercanos o hijos. Y entre todas estas desigualdades que abarca la violencia, también resulta el matrimonio infantil como la misma trata de menores. La siguiente que tenemos es la ODS 3, que habla sobre salud y bienestar. En esta nos comenta que las consecuencias para la salud de la violencia contra las mujeres y niñas se extiende evidentemente a los hijos, quienes pueden presenciar ese tipo de escenarios, ese tipo de abusos y sufrir traumas a lo largo de su vida, que afectan tanto a su desarrollo físico, emocional y social. Y la ODS 9, que habla sobre la industria, innovación e infraestructura, se va hacia los medios digitales, donde nos comenta que existe una brecha digital en la que el acceso a la tecnología sigue siendo algo muy imaginario o algo muy imposible para un gran sector de la población y que también se tienen que trabajar en aspectos de seguridad y ciberseguridad para evitar así el acoso o el ataque a los usuarios en línea. Y como conclusión, entendemos que el denominado binomio del desarrollo de seguridad pasó por múltiples transformaciones y que uno depende del otro para la realización de los objetivos planteados en su programa. Y de esta manera, lo que primero se vio como un desarrollo necesitado de capacidades ofensivas y defensivas de tipo militar o de tipo específicamente político, se vio después como un desarrollo para disminuir las situaciones de crisis que se proyectaban en las sociedades y que se siguen proyectando a partir de ahora. Y la seguridad, pues, pasó de una concepción unidimensional a una concepción humana, del mismo modo en que la agenda se expandió de las alianzas militares a la implementación de programas integrales como lo es la ODS. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.